Buenos días, licenciada. Mi nombre es Angie Cruz y pertenezco al tercero L. En este video voy a explicar el proceso de la fusión. Listo, el objetivo de esto va a ser cómo el hielo que se encuentra en estado sólido pasa al estado líquido. Los materiales que vamos a utilizar para esto va a ser agua caliente, hielo y un recipiente común y corriente. Listo. Lo primero que vamos a hacer va a ser vertir el agua caliente en el recipiente. Lo llenamos hasta un poquito más abajo de la mitad. Luego colocamos el hielo en el agua caliente. Sí. Ahí poco a poco se van a ir derritiendo. Listo, ahí podemos ver cómo es que el hielo se está derritiendo pasado de su estado sólido a líquido, que en sí esta es la fusión. Esto que vimos aquí pasa porque la fusión es un proceso físico que consiste en el cambio de estado de la materia del estado sólido al líquido por la acción del calor. Cuando se calienta un sólido, en este caso el hielo, se transfiere energía a los átomos de hielo que vibran con más rapidez a medida que gana energía. El proceso de fusión es el mismo que el de fundición, pero este término se aplica generalmente a sustancias como los metales, que se licúan a altas temperaturas, y a sólidos cristalinos. Cuando una sustancia se encuentra a su temperatura de fusión, el calor que se suministra es absorbido por la sustancia durante su transformación y no produce variación a su temperatura. Este calor adicional se conoce como calor de fusión. Este término fusión se aplica también al proceso de calentar una mezcla de sólidos para obtener una disolución líquida simple, como en el caso de las aleaciones. Ya, una vez explicado el proceso de la fusión, voy a explicar el de la evaporación. El objetivo de este experimento va a ser cómo el agua que se encuentra en estado líquido pasa al estado gaseoso al incrementar su temperatura. Los materiales que voy a utilizar para este experimento va a ser una cocineta eléctrica, una olla y una jarra con agua. Lo primero que voy a hacer va a ser conectar la cocineta. Ya. Luego voy a colocar la olla sobre la cocineta y voy a poner agua en la olla. Vamos a colocar muy poca cantidad para que el proceso sea más rápido. Ya, esperamos unos minutos a que el agua llegue a su punto de ebullición, observando así cómo comienza a evaporarse, pasando del estado líquido al gaseoso, como podemos ver aquí. Esto se dio gracias al proceso de la evaporación, que es por el cual las moléculas en estado líquido, en este caso el agua, se hacen gaseosas espontáneamente, formando así el vapor de agua. Generalmente la evaporación puede verse por la desaparición gradual del líquido cuando se expone a un volumen significativo de gas. Por término medio, las moléculas no tienen bastante energía para escaparse del líquido, porque de lo contrario el líquido se convertiría en vapor rápidamente. Cuando las moléculas se transfieren la energía de una u otra en grados variantes según el modo en el que chocan. Ahora voy a explicar el proceso de la condensación, que consiste en demostrar cómo el vapor de agua que se encuentra en estado gaseoso va a pasar al estado líquido nuevamente. Para esto voy a utilizar nuevamente los mismos materiales, que será una cocineta eléctrica, una jarra con agua fría, una olla pero con su respectiva tapa esta vez. Ya, ahora vamos a esperar a que el agua se evapore para poder demostrar el proceso de la condensación. Ya,
Una vez obtenido el vapor de agua, vamos a colocar la tapa sobre la olla y esperaremos unos segundos para poder ver el proceso. Listo. Como podemos ver, el vapor de agua empañó la tapa, formando así gotas en estado líquido. Es así como la condensación pasa del estado gaseoso a líquido. Como ya lo mencioné, se denomina condensación al proceso físico que consiste en el paso de una sustancia en forma gaseosa a forma líquida. Este cambio de fase se genera una cierta cantidad de energía llamada calor latente. El paso del gas al líquido depende, entre otros factores, de la presión y de la temperatura. La técnica de condensación forza que los gases de combustión condensen y de esta forma se aprovecha la energía latente en el vapor de agua para convertirla así en calor sensible. El proceso de condensación suele tener lugar cuando un gas es enfriado hasta su punto de rocío. Sin embargo, este punto también puede ser alcanzado variando la presión. Ahora voy a explicar el proceso de la solidificación. El objetivo de este va a ser demostrar cómo el agua que se encuentra en estado líquido va a pasar al estado sólido por medio del enfriamiento. A este proceso también se lo suele llamar exotérmico. Los materiales que voy a utilizar para esto va a ser una congeladora, una cubeta de hielo vacía y una jarra con agua. Lo primero que voy a hacer va a ser vertir el agua en la cubeta de hielo hasta llenar todos los espacios vacíos. Listo. Ahora voy a colocar la cubeta de hielo en el congelador. Listo, para que suceda esto, para poder ver el proceso, tendrá que pasar aproximadamente de unas 3 a 4 horas. En este momento son exactamente la 1:07 de la tarde. Quiere decir que más o menos a las 5 y 7 de la tarde yo voy a volver a abrir el congelador para poder ver cómo quedó el agua. Ahora son exactamente las 5 y 7 de la tarde y voy a sacar la cubeta de hielo para poder ver el resultado de este experimento. Como podemos ver aquí está el resultado de que el agua que se encontraba en estado líquido se convirtió en estado sólido. Voy a sacar un cubo de hielo. Aquí está lo que quedó. Lo que yo acabé de explicar en este momento, como ya lo mencioné, fue el proceso de la solidificación. Este es un proceso físico que consiste en el cambio de estado de la materia de líquido a sólido, producido por una disminución de la temperatura o por una compresión de este material. Este es el proceso inverso a la fusión y sucede a la misma temperatura. Como todos sabemos, el agua está formada por hidrógeno y por oxígeno, los cuales son elementos más livianos, siendo por esto gases. Cuando la temperatura es lo suficientemente baja, su unión tiende a ser más fuerte y por ende a disminuir la temperatura. Las partículas de agua dejan de moverse tanto y comienzan a unirse formando el hielo, como lo pudimos ver. Gracias. Voy a explicar ahora el proceso de la sublimación.
El objetivo de este experimento va a ser lograr que el hielo seco que se va a encontrar en estado sólido pase al estado gaseoso sin necesidad de pasar por el estado líquido. Ya. Los materiales que voy a utilizar para este experimento va a ser hielo seco, una botella de agua un recipiente común y corriente y guantes de protección. Ya. Lo primero que voy a hacer será colocarse los guantes de hielo, los guantes de protección, para no correr ningún peligro. Luego se vertirá agua en el recipiente vacío, llenando más o menos hasta la mitad. Luego de esto, se colocará el hielo seco en el recipiente con agua. Después se empezará a ver seguidamente cómo el hielo seco que se encontraba en estado sólido pasa directamente al estado gaseoso, siendo su resultado este de aquí. La sublimación es un proceso físico en el cual una sustancia pasa del estado sólido a gaseoso sin tener que pasar por el estado líquido. Los sólidos tienen presiones de vapor características que oscilan con la temperatura, como sucede con los líquidos. Acrecentando la temperatura, aumenta también la presión de vapor del sólido. A las sustancias sólidas se le aplica una temperatura comúnmente alta, suministrándole así la energía necesaria para que pueda pasar del estado sólido al gaseoso, como lo pudimos ver aquí. Cuando esto se logra una solución saturada, que luego al enfriarse se debe obtener una solución sobresaturada. Listo, gracias. Listo, ahora voy a explicar el proceso de la sublimación inversa. Listo, el objetivo de este experimento va a ser demostrar cómo el yodo que se encuentra en estado sólido pasará al estado gaseoso al aumentar su temperatura, y luego este mismo al disminuirla pasará al estado sólido nuevamente. Los materiales que se utilizará para esto será el yodo en estado sólido, un matraz, una tapa o recipiente pequeño, una plancha calentadora y un mortero. Listo. Lo primero que se hará será poner previamente al matraz a calentarlo en la plancha calefactora. Pero antes de explicar el proceso, se explicará en sí qué es el yodo. El yodo es un elemento químico que tiene un número atómico 53 y de símbolo la I. Este es un no metal halógeno sólido de color negro azulado reactivo, que al calentarse desprende vapores violetas de olor fuerte, que se encuentran en compuestos en el agua de mar, en el suelo, en las rocas y en las algas y de otros organismos marinos también. Además de ser un oligoelemento de la hormona de la glándula tiroides, afecta al crecimiento y a otras funciones metabólicas. Una vez explicado qué es el yodo, voy a seguir con el procedimiento. Luego, una vez ya previamente calentado el matraz, se pondrá el yodo en el mortero. No hace falta mucha cantidad, solo poco. Luego de esto, se colocará el yodo en el matraz, que previamente ya está calentado. Seguido de esto,
taparemos la abertura del matraz con una tapa o con un recipiente pequeño, como ya lo mencioné. Listo. Luego de esto, enseguida podremos observar cómo el yodo se funde y pasa a estado gaseoso. Es decir, como el yodo es más denso que el aire que había en el recipiente, por eso el yodo gaseoso en principio se queda en la parte inferior de la probeta, como lo podemos ver aquí. Ya. Luego vamos a poder observar que en las zonas más frías se forma una especie de cristalino, como lo vemos aquí, o una especie de brillantina también se podría llamar, que eso ya es en sí que el yodo se ha vuelto a formar en estado sólido, al estar en contacto con las partes más frías de las paredes del recipiente, que en este caso es el matraz, perdón. Luego de esto se procederá a quitar el recipiente o la tapa puesta en el matraz. Y listo, una vez ya enfriado el matraz, vamos a poder observar que justamente en la parte de arriba, que es en las zonas más frías del matraz, se ha quedado un material negro que otra vez es yodo sólido, en estado sólido. A la cristalización se la conoce como sublimación inversa, ya que a partir del enfriamiento de una solución saturada se forman los cristales de las diferentes sustancias. En conclusión, los factores principales que intervienen en estos procesos son las temperaturas, que inicialmente a las soluciones se las somete a una temperatura alta, como se pudo observar al principio, que al matraz se lo puso previamente a calentar. Se lo somete a una temperatura alta para que tenga la energía necesaria para que el sólido pase a ser un gas, como lo observamos aquí, y luego para que se formen los cristales se necesita una temperatura específicamente baja. La cantidad de soluto dependerá de la formación de los cristales de yodo que se formarán. Gracias. Esto en sí ha sido la explicación de todos los cambios de la materia mediante experimentos, a excepción de los dos últimos.